Romanos capítulo 1, versículo 2 al versículo 7. Y les pido que de ahora hasta el final del culto haya el máximo silencio en esta sala. En esta sala se escucha cualquier caramelo que se desenvuelve, cualquier paso que se da. Entonces, les pido la máxima reverencia a la palabra. Hermano, tú vas muchas veces vamos a la iglesia y vamos con un deseo. Yo quiero que Dios me hable. Y mientras yo esté predicando, te voy a decir una cosa, Dios te va a estar hablando. Porque si su palabra es predicada, Dios está hablando. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 2 al versículo 7 dice así. Ese va a ser el fragmento que predicaremos en esta mañana. Que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Antes de entrar en los versículos en los que vamos a estar meditando, yo quiero citarles una cosa que dijo Martín Lutero al respecto de la epístola a los romanos, y dijo esto: la epístola a los romanos es la verdadera pieza maestra del Nuevo Testamento y el más puro evangelio. Es digna de que todo cristiano no solo la sepa de memoria palabra por palabra, sino también de que se ocupe en ella como su pan cotidiano del alma, pues nunca puede llegar a ser leída o ponderada lo suficiente, y cuanto más se la estudia, tanto más preciosa y apetecible se vuelve. A veces vemos hombres que han cambiado la historia a través de su predicación y su amor a la palabra, pero tú ves lo que ellos sentían por esa palabra y cómo ellos describen la palabra, y uno entiende por qué esos hombres hicieron tanto por el Señor y estaban tan enamorados de esa palabra. Mire cómo Martín Lutero describe simplemente el libro de Romanos. Dice: cuanto más se la estudia, más preciosa y apetecible se vuelve. ¿Así sientes tú la Biblia cuando la coges? Algo apetecible, algo que amas. Hay gente que lee la Biblia para aprender, hay gente que lee la Biblia porque la tiene que leer, hay gente que lee la Biblia porque es obligación para él o es un deber como creyente, pero hay gente de verdad que ama y se deleita en cada palabra que está ahí escrita. Hermanos, te voy a decir una cosa. Si yo viniera aquí y les dijera: hermanos, ayer me desperté por la mañana, y cuando me desperté por la mañana empecé a escuchar la voz de Dios hablando a mi vida, y Dios se presentó en mi casa y empezó a decirme: yo soy tu pastor y nada te faltará. Pude escuchar la voz de Dios audible hablando a mi corazón. Pude escuchar como el Dios del cielo claramente se dirigía a mi persona y decía: yo, el Señor, soy tu pastor, Juanma, y nada te faltará. Hermanos, había silencio en esa sala, nadie estaba despierto en esa sala, nadie se movía en esa sala, solo éramos Dios y yo. Mi piel de gallina, los pelos de punta, sudor frío y un latir del corazón cada vez más intenso, sabiendo que la voz de Dios la estaba escuchando. La gente se asombraría y diría: qué experiencia tan sobrenatural, Dios ha hablado con el pastor. Pero yo les diría: eso fue cuando yo me senté en la mesa, abrí mi Biblia y empecé a leer el Salmo 23. Amén. Cuando lo digo así, ya no es sobrenatural. Cuando lo cuento de esa manera, ya no parece algo místico, ya no parece algo especial, ya no parece algo espiritual. Pero cuando yo abro mi Biblia en la mesa de mi casa, abro esa palabra, leo el Salmo 23 y pone: el Señor es mi pastor y nada me faltará, es lo mismo que si la propia voz de Dios audible estuviera en la sala y dijera: Juanma, soy tu pastor, hijo, y nada te va a faltar.
Esperan tener experiencias místicas, sobrenaturales, súper especiales, trascendentales, que se abra el cielo, que suene un trueno, que caiga un rayo, que se escuche una voz, y tenemos delante de nosotros la voz de Dios que nos habla cada día. Le decimos a la gente, esto es la palabra de Dios, le decimos a la gente, esto es inspirado por Dios, pero cuando leemos no sentimos que Dios nos habla. Hermano, todo lo que va a ser hoy predicado es Dios hablándote. Es Dios hablándote. Es Dios usando un instrumento en aquel momento que es Pablo para que quedara escrito, y hoy que es Juanma para que se escuchara en una voz audible para hablarte a ti. Dios va a hablar con tu vida. ¿Tú sabes lo que significa eso? ¿Tú sabes qué significa que la persona que dijo haya luz y hubo luz, que la persona que creó el universo, que la persona que controla cuándo sale el sol y se pone, que la persona que controla el nivel del mar, que la persona que controla que no falte alimento ni a la raza humana, ni a los animales del campo, ni a las bestias del mar, ni a las aves del cielo, que la persona que cuida de todas esas cosas hoy quiere pararse para hablar contigo? Por eso merece tanta reverencia el momento de la predicación. El Dios del universo, el que creó los cielos y la tierra, quiere hablar contigo. ¿Sabes? No es Yastel que te llama, perdona, está el titular de la línea. ¿Sabes? No es tu madre que te dice, ven que quiero hablar. No es ni siquiera tu esposa que te dice, siéntate para hablar. No es ni tu padre terrenal que te dice, hijo, siéntate a hablar. Es el Dios del universo que te está diciendo, escucha, porque quiero hablar contigo. Quiero enseñarte algo, quiero decirte quién soy, quiero hablarte de mí, quiero que me conozcas. Tú dices que me quieres adorar, tú dices que me quieres servir, y yo quiero decirte, quiero que me adores, quiero que me sirvas, pero para adorarme y servirme me tienes que conocer. Romanos 1:2 dice así: Pablo se ha presentado en el primer versículo como un siervo de Cristo, como un apóstol separado para predicar el evangelio de Dios. Y ahora nos empieza a decir qué es ese evangelio. Y en el versículo 2 dice que ese evangelio ya había sido prometido por medio de los profetas en las santas escrituras. ¿Saben qué es la peor aberración que yo he visto en este mundo? Lo que a mí más me duele, lo que más me molesta, lo que nunca voy a tolerar, y como cristiano, que Dios me perdone y me ayude, porque yo no voy a entender, es cuando voy a hoteles o cuando vas a librerías y te venden el Nuevo Testamento solo. ¿Han visto alguna vez esto, el Nuevo Testamento solo, que la gente lo compra para dar? No, hermano, la Biblia no se puede desgarrar de esa manera. La gente ha llegado a un punto hoy en que el Nuevo Testamento parece que presenta a un Dios y el Antiguo Testamento parece que presenta a otro Dios. El Dios del Antiguo Testamento era un Dios tirano y malo que se tragó un pueblo en el desierto, que mandó azufre para consumir una ciudad. Un Dios tirano que le dijo a un rey, ve allí y mata a todos, incluso mujeres y niños. Pero mejor te regalo el Nuevo Testamento, porque el Dios del Nuevo Testamento es bueno, el Dios del Nuevo Testamento es amor. El Dios del Nuevo Testamento mandó a su Hijo a morir por nosotros. Pues déjame decirte una cosa, lo que Pablo está diciendo es que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Lo que está diciendo Pablo, que el mismo Dios que calcinó Sodoma y Gomorra es Jesús. Que el mismo Dios que se tragó un pueblo en el desierto es Jesús, ese Dios bueno, ese Dios que murió por nosotros. Que el mismo Dios que le dijo a Saúl, ve y mata a todos, es el mismo Dios que dice, yo soy tu pastor y nada te faltará. Es el mismo Dios que dice, yo te amo con amor eterno. Es el mismo Dios que dice, yo te prolongué mi misericordia. Es el mismo Dios. Tú no puedes dejar de ver la Biblia y creer que son dioses diferentes. Hoy la gente predica de una manera que parece que el Dios del Antiguo Testamento se convirtió porque aceptó a Jesús como su único Señor y Salvador y descubrió el amor y empezó a amar al prójimo. No, hermano. No, hermano. El mismo Dios que se comió un pueblo en el desierto, el mismo Dios que calcinó Sodoma y Gomorra, el mismo Dios que le dijo a Saúl, Saúl, consume esa ciudad, arrasa esa ciudad, es el mismo Dios que también arrasó a su hijo, consumió a su hijo y mató a su hijo. Dios no cambia. Y lo que está diciendo Pablo es que el evangelio que le está predicando es lo mismo que ya venía siendo predicado desde antes.
Lo que Pablo está diciendo es, Dios no se ha convertido. Lo que Pablo no está diciendo es, hay dos mensajes, el de la ley y el evangelio que yo predico. Lo que Pablo está diciendo es, no está la ley y la gracia, no está el antiguo y el nuevo, no está lo viejo y lo nuevo. Lo que Pablo está diciendo es, lo que yo predico hoy y lo que debemos predicar todos los predicadores es lo mismo que llevaban predicando los profetas. Un ejemplo, Gálatas capítulo 3, versículo 8. El apóstol Pablo dice, y la escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. La ley viene en el inicio. Ven Génesis, que lo hemos estudiado. Ven que el Antiguo Testamento parece que Dios solo se centra en Jerusalén, en Israel, en el pueblo judío, pero Dios ya había anunciado lo que iba a pasar luego. ¿Qué vemos en el Nuevo Testamento? Que van al pueblo judío, van a su pueblo y su pueblo no lo quiere, y entonces ¿dónde va? A los gentiles, a nosotros. Pero Dios ya le había dicho eso a Abraham. Abraham, en ti será bendito mi pueblo, en ti será bendito Jerusalén, en ti será bendito el pueblo judío. No le dijo, en ti serán benditas todas las naciones, porque Dios ya estaba diciéndole a Abraham, Abraham, yo te voy a dar esto, yo voy a ser tu Dios, yo te voy a acompañar, luego me van a presentar a mi pueblo me va a dar la espalda y me van a presentar a los extranjeros y los extranjeros me van a querer. Y cuando vean mi pueblo que los extranjeros me quieren y que yo empiezo a ser el Dios de los extranjeros, el Dios de los gentiles, mi pueblo se pondrá celoso y querrá otra vez que yo sea su Dios. Y entonces yo romperé toda la barrera y ahora seré el Dios de mi pueblo y el Dios de los extranjeros. Y judíos y gentiles serán un solo pueblo con un solo Dios. Eso que vemos en el Nuevo Testamento, Dios se lo dijo a Abraham en Génesis diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Solo que Dios no se puso a contarle cómo lo haría todo. Lo que Pablo estaba diciendo en Gálatas es que todo está escrito desde el principio. Pablo amaba el Antiguo Testamento. Tenemos que entender que Pablo era celoso de la ley. Celoso. Y ese era el motivo principal por el cual perseguía a muchos cristianos. Porque él no entendía muchas cosas que eran predicadas y enseñadas. Pablo era celoso de la ley. Es tanto así que si tú lees Romanos, solo Romanos tiene alrededor de 60 veces mencionado el Antiguo Testamento. Solo Romanos. Tiene 60 pasajes que son idénticos al Antiguo Testamento. Miren, hay un versículo del Antiguo Testamento, un solo versículo, un solo pasaje que resume los 5 primeros capítulos de Romanos. Vaya a Isaías, el capítulo 53. Isaías capítulo 53 y el versículo 6. ¿Están ahí? Dice así. El profeta Isaías, hablando de parte de Dios, está hablando a la nación y diciendo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Un solo versículo de Isaías está narrando en la primera parte que está diciendo, todos nos descarriamos, todos nos desviamos, todos nos apartamos de Dios. ¿No le recuerdan los 3 primeros capítulos que veremos de Romanos? Llegando a Romanos 3:23, que dice que todos pecaron y destituidos de la gloria de Dios están. La primera parte del profeta Isaías es lo que está diciendo, todos han destituido. Pero ¿qué dice la segunda parte? Dice, pero sobre él, el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y eso lo dice Pablo luego en los capítulos 4 y 5. Lo que Isaías dice en solo un versículo, Pablo lo explica luego en 5 capítulos. Pero Isaías estaba diciendo de una manera breve lo que luego todo el mundo explicaría más detalladamente. Isaías está diciendo, todos se desviaron, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y para eso Dios tuvo que castigar el pecado de ellos y lo puso sobre los hombros de su hijo. Amén. Lo primero que yo quiero que vean a modo de introducción en este día es que el evangelio que predicamos hoy no va en contra de la ley, no anula la ley, no deja de lado la ley, no olvida la ley, y hay de aquel que olvide la ley de Dios. Hay de aquel. Uno tiene que saber interpretar la ley, uno tiene que saber ver la ley, apreciar la ley, entender la ley, amar la ley, deleitarse en la ley.
Uno tiene que ser consciente de saber, la ley no me va a juzgar. La ley no va a estar sobre mis hombros. Pero la ley habla de mi Dios, me dice cómo es mi Dios, me dice que le gusta a mi Dios, me dice que aborrece a mi Dios. Y yo tengo que ver esa ley, conocer a mi Dios e intentar guardar esa ley por amor, aunque ella no me juzgue. Lamentablemente el corazón de muchos seres humanos, si no hay castigo, no hay obediencia. Es como siempre pongo el ejemplo de ir por la carretera. Puedo ir a 180, si no hay radar voy a ir a 180. Veo cada kilómetro una plaquita roja con el centro blanco y un 120 escrito ahí, que pone prohibido superar 120 kilómetros por hora, pero mientras no haya radar, tira millas a 180 que hay que llegar antes. Pero eso sí, cuando hay un radar, frena, pasa, y cuando tú calculas más o menos unos 500 metros que la foto ya no te llega y tienes 3 o 4 después, tira 180 otra vez. Porque el ser humano es tan ruin que solo tiene miedo de que lo cojan. Cuando alguien va a robar a una tienda, no roba y se va. Primero mira si le van a ver, porque si no hubiera cámaras, si no hubiera gente, saqueaba la ciudad. Es así. Quien engaña a su cónyuge, el miedo que tiene es que le pillen y se sepa. Quien desobedece al padre, arquitecta un plan y una mentira para que el padre no se entere. No nos da miedo desobedecer, no nos da miedo hacer las cosas mal, nos da miedo pagar las consecuencias de nuestras malas obras. Pero servimos a un Dios que dice que nada queda oculto. Servimos a un Dios que dice que tarde o temprano todo sale a la luz y todos pagaremos por lo que hacemos. Igual no hoy, igual te libras un mes, igual te libras un año, pero tarde o temprano se sabrá y tendrás que enfrentar las consecuencias. Porque yo soy un Dios santo, un Dios puro, y yo no voy escondiendo debajo de la alfombra espiritual la basura que vosotros vais haciendo. La basura se saca a la luz, se barre y se limpia, pero no se esconde. Capítulo 15, versículo 1 al 4, miren lo que dice. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo dice que el evangelio que los mantiene firmes, que el evangelio por el cual son salvos, que el evangelio que si retienen serán salvos, que el evangelio que recibió es el evangelio que habla de Cristo, de que Cristo murió, de que Cristo fue sepultado, pero de que Cristo resucitó. Pablo a los corintios, a los romanos, a los de Tesalónica, a los de Filipos les decía: yo vengo a hablar de Cristo. Y yo quiero que en esta iglesia el centro sea Cristo. Porque cada vez que el Cristo no es el centro, hermanos, Satanás zarandea. ¿Podemos meter a Cristo en el medio, hermanos? ¿Pueden los soberbios y los orgullosos ahora tocar el corazón y apretarlo e intentar ser todos humildes ante Dios y decir: yo he fallado en eso? ¿Intentar poner a Jesús en medio de todo? Te hago un llamado al arrepentimiento, iglesia, a cada uno de los que estáis aquí. Todos lo habéis hecho algún día. Todos habéis mirado al lado y habéis visto paja y no habéis visto viga en vuestro ojo. Yo también. Hago un llamado a que hablemos de Cristo. El ambiente reinará el amor, porque Él es amor. Reinará la paz, porque es el príncipe de paz. Reinará la misericordia, porque Él es misericordia. Reinará la bondad, porque Él es bondad. Metamos a Cristo en medio. Ese mensaje salva, ese mensaje cura, ese mensaje transforma, ese mensaje llena las almas llegarán aquí y se irán doblando ante Jesús una a una, hermano. Veremos conversiones cada semana, veremos conversiones cada mes. Habrá un gran avivamiento en esta iglesia cuando Cristo sea el centro y la gente se doblará. Cuando vean que en el ambiente reina Cristo, entre los hermanos reina Cristo, en cada brazo reina Cristo.
Que Cristo sea el centro, hermano. Es mi deseo para esta iglesia, que Cristo sea el centro. Amén. Y yo como pastor hablaré de Cristo, predicaré a Cristo, mencionaré a Cristo y de la doctrina que está aquí también, y corregiré con doctrina y corregiré con palabra. Es mi deber. Pero siempre mirando a Cristo, hermano. Ese mensaje es el que salva. ¿No te das cuenta, hermano, que Él es el único que puede salvar? Pero la gente ya no está predicando a Cristo. Pablo quería exaltar a Cristo, quería glorificar a Cristo, quería poner el nombre de Cristo en alto. Los predicadores de hoy ya no están preocupados en eso. Los predicadores ya no quieren exaltar a Cristo, quieren exaltar al hombre, ya no quieren agradar a Dios, quieren agradar al hombre. Porque si yo meto a un palo aquí en la iglesia, hay 3 o 4 que dirán amén, porque les gusta que doy palo. Cristo no importa, el mensaje no importa, pero os encanta cuando el pastor critica, cuando el pastor es duro, cuando el pastor es peleón. Ahí los que no les gusta que les toquen las narices y digo, hoy no hablaré nada de corrección, dicen amén, porque a esos no les gusta que se les corrija. Ahí cada uno va dando amén a lo que le gusta, pero Cristo no importa, porque los pastores hoy quieren agradar al hombre. Hoy voy a ser peleón porque sé que fulano y fulanita les gusta que se le dé caña a la iglesia, y cada vez digo, hay mentirosos, hay hipócritas, hay adúlteros, hay farsantes. Esos hermanos se levantan, amén, como si fuera todo para los demás. Hay aquellos que miran a esos hermanos y que siempre critican, siempre son bordes, siempre antipáticos, no saben amar. El pastor empieza, porque hay gente que solo ve la paja en el ojo ajeno y no ve la vida. Hay gente que no ama, hay gente que no es misericordia, y ahí eso dicen amén, pero tampoco están siendo misericordiosos, porque lo están diciendo para ese hermano. Al final uno ataca a uno, otro ataca al otro. Esto parece Siria. Y Cristo en medio diciendo, ¿yo dónde estoy? ¿Y yo dónde estoy? ¿Yo dónde quedo en la historia de vuestra vida? Yo debo ser el centro. Hay que decir amén cuando yo hablo, no hay que decir amén cuando te gusta. Hay que decir amén cuando hablan de Jesús, no cuando dicen lo que a ti te parece correcto. Y sobre todo, hermano, déjame decirte una cosa y grábatela en el corazón, que cada amén que diga tu boca sea para tu vida. Sea que cuando a ti te ha escocido en el alma, tú digas, amén, Señor, esta es mía. Hay hipócritas y que sea el hipócrita el que diga amén, Señor. Hay farsantes y que sea el farsante el que diga amén, Señor. Hay gente que es criticona y que sea el criticón que diga amén, Señor. Que cada amén que salga de nuestra boca sea para nuestro propio espíritu, diciéndole a mi espíritu, esa palabra es para nosotros, esa palabra es para mí, y no puedo salir de aquí siendo igual. Ay, si lanzo el amén al de al lado, espero que el de al lado salga diferente, yo me voy igual. No, hermano, hay que decir amén a lo que es mío. Ay, orgullosos, amén, Señor, soy orgulloso y lo reconozco delante de tu presencia. Hazme salir de aquí humilde hoy. A eso venimos a la iglesia. A eso venimos. A que Cristo me cambie a mí, a que el Espíritu Santo more en mí, a que Dios me transforme a mí. No cambia a mi hermano, no cambia a la iglesia, me cambia a mí. Y mi luz transborde tanto que llegue a mis hermanos. Pero si quiero alumbrar una ciudad, yo tengo que ser la primera antorcha. Y yo vengo aquí, hermano, a predicar, pero el primero que predicó ese sermón fue a mí mismo. A que Dios me dijera, Juanma, habla más de Jesús, habla más de Cristo, hijo. Que Él sea el centro, que Él sea exaltado, que Él sea glorificado. Amén. Hay mucha gente hoy distorsionando la palabra, queriendo agradar al hombre, queriendo complacer al hombre, incluso con miedo. No hablan de pecado porque el hombre no le gusta escuchar pecado. El pecado exalta a Jesús porque fue el motivo por el cual murió. Hay que hablar de pecado para entender cuánto nos ha amado el Señor, que aun siendo pecadores se entregó a sí mismo. Pero ¿saben qué, hermano? Yo estoy tranquilo porque yo sé que cada predicador va a ser medido en una balanza. Y la Biblia ya ha mostrado cuál es la condenación para aquellos que predican mentira. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9. Miren lo que dice. Me maravillo de tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos
demonios que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Pablo está diciendo, quien tuerce esta palabra, en la tierra le va a ir muy bien, pero ante los ojos de Dios es un maldito. Está maldito ya para la eternidad. Porque esto es lo más sagrado que tenemos en la tierra, el santo evangelio de Cristo. Cuando Pablo estaba escribiendo en esos versículos, dice que estaba hablando de Jesús, que era descendiente de David según la carne, hijo de Dios según el espíritu de poder. ¿Saben qué significa? Pablo estaba revolucionando la historia, porque Pablo estaba diciendo algo que sí que nos va a dividir. Si usted no lo cree, ahí sí que nos vamos a dividir, porque esa es una de las principales, si no la principal doctrina y más fundamental de toda la fe cristiana, que Jesús no solo era un hombre, sino que también es Dios. Y si no creemos eso igual, ahí sí que va a haber discordia. Porque podemos pensar diferente en música, en estilos de vestir, en estilos de comer, en estilos de andar, pero si pensamos diferente en cuanto a Cristo, ahí sí que hay división. ¿Saben lo que nos diferencia de los testigos de Jehová principalmente? Que los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. ¿Saben qué nos diferencian de los judíos mesiánicos? Estos que han aceptado a Jesús como el Mesías, que dicen que es el Mesías, pero que no es Dios. ¿Y saben qué nos une a los católicos? Ellos sí creen que Jesús es Dios. Esa doctrina la tenemos en común. Esa doctrina la tenemos igual. Y hay pruebas en la escritura de eso. Yo quiero dejarlas claras rápido. Miren, la primera prueba de la humanidad. Vamos a ver primero a Jesús como un hombre. Juan capítulo 1 versículo 14 dice: y el verbo se hizo carne. Un espíritu no es carne, se hizo carne, se hizo hombre. Se hizo carne y habitó entre vosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo, ¿qué significa? Descendencia física, carnal. Era un hombre. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Este versículo es más claro todavía, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Jesús era totalmente hombre, por eso tuvo sed, por eso lloró, por eso tuvo hambre. Por eso que cuando lo tentó el diablo en el desierto, cuando tuvo hambre, sintió tristeza, sintió dolor, sintió aprieto, le dolían los clavos, le dolía la corona de espinos, le dolían los latigazos, como a todo hombre. Fue tentado como todo hombre, también para enseñarnos que ser hombre no significa tener que caer al pecado. Él vino como hombre a decir, como hombre, si se teme a Dios, se puede vencer el pecado. Amén, aleluya. ¿Qué es lo que mucha gente usa de excusa? Cristo no pecó porque era Dios, pero también era hombre. Y como hombre en la tierra no pecó. Seguro que mujeres se acercaban a él. Seguro que la gente lo tentaba. El diablo lo tentó con dinero, lo tentó con poder, lo tentó con gloria. Y él se puso como un hombre de Dios, pero hombre, y le dijo: al Señor tu Dios honrarás, solo a Él servirás, solo a Él adorarás, solo a Él. Prométeme lo que quieras, pero solo a Él. Él vino a enseñar que se puede ser hombre y fiel a Dios al mismo tiempo. Él nunca dijo: es que Señor, como hombre la carne es débil. No dijo eso. ¿Por qué? Porque Él se retiraba cada día a orar. Cada día se retiraba a estar con el Padre. Porque seguramente sabía que la carne es débil. Seguramente sabía que la carne caería al pecado. Pero en comunión con Dios, hermanos, se resiste cualquier tentación. Nadie sale de estar orando y ayunando y va a pecar al momento. Si oráramos y ayunáramos todos los días, casi que no pecaríamos nunca. Siempre pecamos cuando estamos lejos de la comunión íntima con Dios. Tenemos que alimentar nuestra vida diaria con intimidad, con intimidad. Pasa rato con Dios, iglesia. Pasa tiempo con Dios, hermano. Pasa horas con Dios, hermana. Habla con Dios, comunícate con
con Dios, confiésate a Dios, cuéntale tus problemas, cuéntale tus debilidades, tenlo como amigo. Pero Jesús no solo era hombre, era también Dios. Juan capítulo 1 versículo 1 que dice: en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. No era como Dios, no se parecía a Dios, era Dios. Juan 20:28, cuando Jesús resucitó, ¿se acuerdan que Tomás dudaba, que Tomás era incrédulo, que quería tocar para ver? Cuando Tomás vio todo eso, se puso delante de Jesús en Juan 20:28 y respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Tito capítulo 2 versículo 13, el apóstol Pablo habla de Jesús como aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador. Primera de Juan 5:20, el apóstol Juan dice así en una de sus cartas: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos que Él es verdadero y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Y qué es su Hijo Jesucristo? Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús no es Hércules, no es el hijo de Zeus y de una humana, medio hombre, medio Dios. No es un ser mitológico. Jesús no era solo Dios, Jesús no era solo hombre, Jesús en la tierra no era hombre y luego en el cielo es Dios. Jesús era siempre, fue aquí en la tierra hombre y Dios al mismo tiempo. Pastor, pero eso no entra en mi cabeza. Tu cabeza es limitada para entender a Dios. Ese es el problema de muchos científicos, ese es el problema de muchos ateos, ese es el problema de muchos cristianos. No entiendo algunas cosas y eso es normal porque quieres entender a un Dios que no tiene límites. ¿Cómo puede hablar Dios si Jesús es Dios? ¿Cómo puede dirigirse a Dios arriba y decir: Padre, ¿por qué me has desamparado? Si Él es Dios también, se está desamparando a sí mismo. No me entra en mi cabeza, tengo un cortocircuito, hay un colapso. Es Dios, no lo vas a entender. A Buda se le entiende, al padre de la fe de los testigos de Jehová, el Señor Smith, se le entiende, al padre de los mormones, pero no se le entiende. A todos esos se les entienden, son hombres, 4 leyes y fáciles de entender. Dios es un misterio muchas veces. Amén, aleluya. Por eso cuando Dios le dijo a Abraham: sal de tu casa, de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré, un mapa o algo, la brújula, dirección, coordenadas, qué estrella sigo, que tires. Esto humanamente no lo entiendo. Nadie se pone a andar para adelante así como así. Conmigo va así, Abraham. Anda, fe, cree, simplemente cree. Cuando lo entiendas, glorifica, y cuando no lo entiendas, glorifica. Pero hermano, como dejes de creer en Dios cada vez que no entiendas algo, ya puedes salir por esta puerta y buscarte otra religión, porque hasta hoy hay cosas que yo no entiendo. ¿Tú tienes respuestas para todo? Cuando a mí me escribe una señora por internet y me dice: pastor, yo era estéril, Dios hizo un milagro, me dejó quedarme embarazada, y en el último mes de embarazo, en el 8º mes, mi hijo muere en mi vientre. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Qué le dices? ¿Qué explicación lógica? ¿Qué respuesta bíblica encuentro a eso? Una mujer que llevaba 10 años clamando por quedarse embarazada, se queda, pinta la 8º mes. ¿Sabes qué significa 8º mes? 8º mes significa que le han hecho ya el baby shower, que tiene un montón de pañales, que tiene un montón de ropita, que tiene cosas con el nombre bordado, la toallita que le ha hecho la suegra, las cosas que ha comprado papá, la habitación pintada, la cuna comprada, y una mañana esa madre pone la mano en el vientre y el corazón no late, el bebé no se muere, lo agita la tripa, nada se mueve ahí, va al hospital y el médico le dice: pase rápido a la oficina. ¿Pero qué pasa? No le podemos decir: marido, ¿qué es así? Que pase sobre ella. Enfermeras, ¿qué pasa, doctor? ¿Qué pasa? Le ponen la platita en el estómago, no hay latido. Y Dios le dice: ¿usted era creyente? Lo soy. Usted era que vino hace 8 meses diciendo: mire, doctor, cómo hay que creer en los milagros, Dios es fiel. ¿Usted es esa mujer? Sí. Pues ahora va a tener que tener más fe que nunca, porque ese Dios al que glorificaba porque era estéril y le dio un hijo, hoy se lo quitó. Su hijo ha muerto y tenemos que abrirla, quitarlo, si no quiere morir usted también.
Esa mujer llega a la oficina del pastor y dice: pastor, ¿por qué Dios hace estas cosas? ¿Tú qué le dices? Otro caso, una madre que cría a su hija en el temor de Dios, padre la abandona, tiene una niña pequeñita en Ecuador, la mujer solo tiene un objetivo: que mi hija conozca a Dios. Su padre hace un elemento, estaré sola con ella, no quiero otro hombre, pero que mi hija conozca a Dios. La niña sale de la escuela dominical un día, le dice: hijita, de camino a casa, 6 añitos, 7 añitos, a una calle. La madre llega por la tarde a casa, espera a la niña allí, la niña no está. Niña criada en la iglesia, mujer de Dios, reverente. El marido la dejó y por honrar a Dios no buscó otro. Dijo: sola, con mi hija y con mi Dios. La niña aparece por la noche, manchada de sangre, toda magullada, y cuenta a la madre que ha sido abusada por 5 veces esa tarde y maltratada. La madre llega a la oficina del pastor con la niña hecha un trapo y dice: pastor, iba a la policía, iba a denunciar esto, pero antes le quiero preguntar: ¿por qué Dios permite eso a mi niña? ¿Hay respuesta? ¿Qué hace un pastor ahí? ¿Qué dice un pastor ahí? ¿Qué cuenta un pastor? No culpe a Dios, es culpa del pecado del mundo, seguro que quien lo hizo no es cristiano. ¿Qué cuenta uno, hermano? Si no hay palabra que consuele a esa madre, si no hay palabra que consuele, esa madre se va a querer desviar, no va a querer saber de Dios. Esa niña, ¿cómo va a crecer ahora diciendo que hay un Dios de amor, un Dios que nos guarda, un Dios que nos cuida? ¿Cómo va a abrir esa niña la Biblia y va a decir: los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen y lo cuidan? Si yo temía a Dios, ¿dónde estaban sus ángeles? ¿Aplaudiendo, con palomitas, mirando? ¿Qué le cuenta a uno a esa mujer? Y vamos a dejar de creer porque pasan esas cosas. No, hermano, yo no sé todas las cosas, pero sé que Él es bueno, sé que Él es fiel, sé que Él es amor, y sé que un día estaré delante de Él y Él sí me contará todo. Yo no puedo dejar de creer, y esas cosas nos pueden pasar a nosotros, que mañana nos puede tocar. Solo quiero avisarles de que las situaciones difíciles no pueden matar su fe, amén. Denme solo 10 minutos más. Jesús es hombre, Jesús es Dios, y como es Dios, hay cosas que no entendemos. Hermano, Dios no cabe en nuestra cajita. ¿Cómo es la historia? Es así. Las matemáticas, 2 más 2, 4. La geografía funciona así: a estos ríos y esto aquí. La geometría, oye, tangente, perpendicular, funciona más o menos así. Oye, la ciencia, pues H2O es agua, esto es oxígeno, esta es la tabla periódica, si juntas fosfato con esto funciona así. Y Dios no cabe en nuestra caja. No cabe, hermano. Si alguien te dice: descríbeme a Dios, te va a faltar papel, porque hay momentos de decir: es que ya sé esto. Vas a decir: sé esto. Sé que es bueno, sé que es fiel, sé que es eterno, sé que es amor, sé que es misericordioso. Pero eso no lo sé. Yo sé esto. Pero me basta con lo que Él me ha revelado para creer en Él. Amén. Me basta. Amén. Solo quiero que ames a Dios a pesar de las dudas, las inquietudes, las dificultades. Sigue glorificando y exaltando a tu Señor. Romanos 1:5, ya estoy terminando, dice: por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. ¿Qué quería promover el apóstol Pablo a través de la predicación? La obediencia a la fe. Hermano, ahora, ¿cómo es eso? La fe para ti es algo, y yo lo sé que para la mayoría de vosotros se preguntan: ¿qué es la fe? Como mucho vas de bíblico por la vida y dices: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y a ti te dice alguien: ¿me explicas eso? Y se pone: no, yo te lo sé decir como un papagayo, pero explicártelo no. Yo sé que en la Biblia la fe es eso, pero no lo entiendo, nen. Porque Pablo está diciendo: yo predico para promover la obediencia de la fe. ¿Cómo se obedece la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? ¿Qué quiere decir eso, por el amor de Dios? ¿Qué quiere decir Pablo que él está predicando para promover la obediencia a la fe?
Pablo está diciendo que la fe no es algo simplemente espiritual, místico, que está en el aire. La fe es algo que conlleva actitud, la fe es algo que conlleva acción. La fe es, como decía el otro apóstol, sin obras es muerta. El evangelio no es algo que dices, lo creo y punto, tengo fe. No, la fe te va a llevar a hacer cosas. La fe te va a llevar a vivir de una manera. La fe te va a llevar a cambiar tus hábitos. La fe te va a llevar a cambiar tu carácter. Te va a transformar, te va a hacer diferente, te va a hacer nuevo, nueva criatura. Si de verdad has creído, se va a ver. La gente dice, miren, yo siempre digo lo mismo, el traficante de la favela que asesina gente, lleva un Jesús tatuado en el pecho, el Salmo 23 en la espalda, el Señor es mi pastor y nada me faltará, y va la policía y se lían a tiros que la policía tiene que irse de la favela, pero va un pastor así con la Biblia arriba y lo respetan, y dice, voy a orar por ti, agacha hasta la cabeza, hermano. Respetan más al pastor que a la policía. Hombres de fe. Y el pastor le pregunta al señor favelero, perdona, ¿por qué quieres que ore? No, porque vamos a atracar la favela de al lado y voy a intentar ser el jefazo de todo el cotarro narco de aquí, de la zona de Río. Ah, pues vale, te bendigo en el nombre de Jesús. Tienen fe, hermano, para eso. Vi un reportaje de unos sicarios en México que cuando sacrificaban a sus víctimas con un tiro en la nuca, le cortaban la lengua para que no confesaran sus pecados delante de Dios y fueran al infierno seguro. Porque en su mente sin lengua, pues no podían pedir perdón, al infierno. Ojo, ¿eso es la fe que Dios dice? Eso no es la fe de Dios cambia, la fe de Dios transforma, pero ¿en qué dirección nos transforma y nos cambia? A la imagen de Cristo. Hermano, tú no puedes decir que tienes fe y no guardas sus mandamientos. No puedes decir que tienes fe y no has cambiado tu vida. No puedes decir que tienes fe y sigues siendo orgulloso. No puedes decir que tienes fe y sigues siendo mala persona. Sigues siendo chismoso, sigues siendo rencoroso, sigues siendo una persona que se ira, sigues siendo una persona malvada, una persona sin paciencia, una persona mentirosa. No puedes decir que tienes fe y que no cambie nada en tu vida. Esa fe es muerta. Eres un valle de huesos secos y tienes que pedirle a Dios hoy que sople su espíritu sobre ti. Amén, aleluya. Si Él no sopla, solo somos huesos secos. La fe hay que obedecerla. Segunda de Tesalonicenses 1:8, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor. El evangelio no solo hay que creerlo, hay que obedecerlo. Amén. Eso es así. El evangelio hay que obedecerlo. Hay que vivirlo, hay que ponerlo por obra. Cuando la Biblia dice, lámpara a mis pies es tu palabra, no significa solamente que me guía, que me orienta, que me da dirección. Significa que marca mis pasos, que está en mis pies, que la pongo por obra diaria, que la vivo. Juan 3:18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermano, es así. ¿Sabes qué? La gente cree que hay pecados que son peores. Se encuentran a un chico homosexual y le dicen, ojo, el afeminado se va al infierno, ¿eh? El afeminado se va al infierno. Dios te va a condenar por esas prácticas homosexuales, porque aquel que tiene relación hombre con hombre, mujer con mujer, varón con varón, hembra con hembra, Dios lo va a condenar. Es abominación al Señor. Ojo, tú me tienes que predicar ¿a quién? A Cristo. Ahora yo te hago una pregunta. Si ese homosexual va al psicólogo y el psicólogo le dice, mira, esa conducta no es normal, esa conducta está equivocada, y ese homosexual lo entiende y se vuelve heterosexual, ¿para dónde se va? ¿Para el cielo o para el infierno? Para el infierno. Porque heterosexual o homosexual sin Cristo el destino es el mismo. Mi objetivo no es que se vuelva heterosexual. Mi objetivo es que conozca a Cristo y Cristo lo volverá hombre y macho. Pero hombre de verdad, no macho como los hombres de aquí. Hombre de Dios, temeroso, humilde, paciente, bondadoso, amoroso, de oración, de palabra. Todo eso es un hombre de Dios. No un gorila lomo plateado, el que grita más, el que pisa más fuerte, no, el que agacha la cabeza. Te digo más, el que grita, el que la gente le teme, no es hombre para Dios. Hombre para Dios es el humilde que agacha la cabeza y el que todos le pisan.
Porque más pequeño en la tierra es más grande ante Dios. Aquí en la tierra un hombre dice, aquí a mí nadie me pisa, yo no soy alfombra de nadie. Y Dios mira y dice, cuanto más alfombra en la tierra, hijo, más grande eres para mí. Aquel que si a mi hijo lo escupieron, lo machacaron, lo insultaron, tú no te vas a dejar pisar, tú no te vas a dejar llevar la contra. No, hijo, no, hijo, más humilde, más grande en el cielo, más siervo, más grande en el cielo. Dios no quiere lomos plateados, Dios quiere Cristo en la tierra. Por último, Romanos 1, 6, 7. La despedida, dice Pablo, entre los cuales estabais también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia a vosotros y paz de nuestro Padre y Señor Jesucristo. Gracia a vosotros y paz. Dice que son los amados de Dios. Hermano, en los últimos 2 versículos, déjame que te diga una cosa. Pablo da las 2 últimas indicaciones. Número 1, y llévate esto a casa en el corazón. Pablo dice que está escribiendo a todos los amados de Dios. ¿Sabes qué quiero decirte? Dios te ama. Si no te amara, no estarías aquí hoy. Ah, pastor, usted no sabe cómo está mi vida. Sí, pero también sé que si Dios no te amara, te hubiera dejado pasar otro domingo en la calle. Y te ha traído a pesar de cómo está tu vida porque te ama. Si estás aquí hoy es porque eres un amado de Dios. Y déjame decirte otra gran noticia. No te está amando un hombre que te puede traicionar. No te está amando una mujer que te puede gritar y desobedecer. No te está amando un hijo que te puede desobedecer. No te está amando un pastor. No te está amando el hermano. Te está amando el Dios del universo. Él es fiel y Él nunca te va a fallar. Salir de aquí hoy, de esta reunión, de este culto y poder ir con el pecho hinchado diciendo, soy amado de Dios, para mí ya sería motivo de salir feliz y cantándole alabanzas, porque Dios me ama. Pero la segunda cosa que tienes que saber, Dios te ama, pero te ama y eres amado de Dios y eres llamado a ser santo. Ahora sal con el pecho hinchado otra vez. Dios me ama, pero me ama para que sea santo. Primera de Tesalonicenses 4, si no me equivoco, el versículo 3 dice, pues esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Déjame decirte una cosa, hermano, Dios no quiere que seas feliz, Dios quiere que seas santo. Y si para que seas santo te tiene que apretar y que pases un momento duro y de infelicidad, lo hará. Pero te aseguro otra cosa, y solo en el Espíritu lo vais a entender. Quien vive en santidad es feliz verdaderamente. Quien no vive en santidad vive una felicidad ficticia y mentirosa. Solo la santidad nos lleva a la verdadera felicidad. Una felicidad que es estar en paz con Dios y con el hombre, con mis hermanos. La conciencia tranquila, sabiendo que Dios provee lo que necesito. Esa es la verdadera felicidad. Dile a cualquier hombre que tenga 2 dioses de frente que él necesita para ser feliz y solo te va a decir que en mi casa no le falte nada, que mis hijos estén bien y estar con Dios. No va a buscar salir, pasear, nada. Dios te ama, pero quiere que seas santo. Amén, hermano. Luchemos para vivir una vida de santidad. Esforcémonos, no por miedo al castigo. Dios no te ha puesto un radar ahí fuera, ¿sabes? Puedes correr. Te digo una cosa, tú que corres en la autopista, hombre, si llevas un pez en el coche, arráncalo. Si llevas un pececito para ir de cristiano por la vida en el coche, arráncalo si no cumplen las normas de tráfico. Si te saltan los semáforos, si te saltas la velocidad, si te saltan los cruces, si adelantas en línea continua, arráncalo. No avergüences a Dios. Los hijos de Dios cumplen las normas en la tierra, son buenos ciudadanos. Si gritas a tu marido, no te llames cristiano. Si gritas a tu mujer, no te llames cristiano. Pero si vamos a decir, yo soy amado de Dios, a mí Dios me ama, honremos ese amor. Hermano, Dios no ha puesto un radar ahí para castigarte si lo haces mal. Tú no tienes que salir. El mundano sale y obedece por miedo al castigo. El amado de Dios sale y obedece por amor a su Señor. Vamos a salir hoy de esa puerta y voy a decir, Señor, voy a servirte, voy a amarte, voy a santificarte, no porque me mandes al infierno, porque sé que aunque haya pecado y haya fallado, soy heredero del reino por la fe en Cristo, pero te voy a obedecer, me voy a limpiar, me voy a santificar para tu gloria, por amor a tu nombre. Amén, aleluya. Vamos a servir.